Hola, buenas. Estamos en nuestra sesión 6, en nuestro curso de probabilidad estadística en la licenciatura de Mercadotecnia. Siguiendo con lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos concluido con algún ejercicio de medidas de dispersión. Y concretamente dentro de esas medidas de dispersión habíamos trabajado lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar, que son medidas de dispersión tanto para datos agrupados como no agrupados, que nos permiten determinar la variabilidad principalmente de la media y qué tan confiable puede ser la media como una medida o como un estimador de una muestra que generalmente se toma para determinar si es representativo o no de la población de lo que está ocurriendo. Entonces, la clase pasada habíamos visto este ejercicio, ¿no? Es una empresa que en una empresa se tomaron una muestra de 15 observaciones y esa muestra se presenta a continuación, ¿no? Y habíamos contestado dos preguntas en concreto. El literal A, había que estimar la varianza, el literal B, había que estimar la desviación estándar. Y ahí en su pantalla, en la parte inferior, tienen el cuadro donde está el porcentaje de impurezas observados de acuerdo al proceso productivo que se dio. Entonces, una vez que se ha tomado el porcentaje de impurezas observados, a continuación, nosotros estimamos la varianza, ¿verdad?, y la desviación estándar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, vale la pena siempre recordar que la sumatoria, que la varianza, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria, la varianza, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de x, que es el valor, menos la media, elevado al cuadrado, entre ¿qué? X menos la media elevado al cuadrado, dividido para n. Entonces, a esto lo llamamos como varianza. Y simplemente, pues la desviación estándar no es otra cosa que su raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de x menos la mu elevado al cuadrado, y todo eso dividido para el número de observaciones. Entonces, aquí tenemos varianza y en la parte inferior tenemos desviación estándar. Habíamos hecho la resolución de su ejercicio y habíamos tomado los valores de x. Esos valores de x eran 0.4, 0.6, 0.12, 0.14. Estoy leyendo de manera vertical la primera columna del cuadro, hasta el último valor, que era 0.25. Finalmente habíamos estimado la media, la cual no aparece en la pantalla, y habíamos construido una nueva columna, que la pueden ver en su pantalla, que es x menos mu. Finalmente habíamos elevado al cuadrado x menos mu para obtener el numerador, ¿no? Y en ese numerador, la respuesta había sido que x menos mu elevado al cuadrado, y de acuerdo a lo que ustedes tienen en su pantalla, ¿verdad?, no era igual pues a 0.05096. Esto básicamente, ¿a qué es igual? A 0.05096. Ahora, dividido para n. N, ¿cuál es el valor de n? N es igual a ¿qué? N es igual a 15. Una vez que hemos desarrollado eso, podemos decir que la varianza al cuadrado, ¿a qué es igual? La varianza al cuadrado es igual a 0.0034, ¿no? 0.0034. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, obtenemos la desviación estándar, ¿no? Entonces 0.0034, obtenemos esa desviación estándar, y esa desviación estándar, ¿a qué es igual? La desviación estándar es igual a 0.006. 0.006, y es así como obtenemos la desviación estándar. Entonces, varianza y desviación estándar son medidas muy importantes, como son medidas de dispersión muy aplicables, pero esas medidas de dispersión aplicables y que nosotros las podemos observar en nuestra pantalla, de acuerdo al ejercicio que hemos hecho en la clase anterior, en este caso lo estamos realizando para datos que no son agrupados, ¿no? Y eso fue lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Como objetivo particular, pues nuestra sesión tiene como objetivo particular analizar las medidas de dispersión como desviación estándar y varianza, sí, pero ahora va a ser ese análisis y esos ejercicios que vamos a hacer como ejemplos, como claramente lo dice el objetivo específico, se van a hacer ¿para qué? Para datos agrupados, para un conjunto de datos agrupados.
En la sesión anterior habíamos visto las medidas de dispersión para datos no agrupados, hoy vamos a ver las medidas de dispersión para datos agrupados. Y como es costumbre, ¿no? Siempre cuando trabajamos datos agrupados, muestras que tenemos que ordenar para luego construir distribuciones de frecuencias y calcular luego las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central, siempre cuando los datos son agrupados va a tomar un poquito más de esfuerzo poder realizar manipular esa información y obtener los resultados que se están buscando, ¿no? o que estamos requiriendo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Ya este ejemplo ya es de varianza y desviación estándar, donde ya hemos dado la definición de esas medidas de dispersión. Pero en este ejemplo, ¿qué nos dice? En este ejercicio, determinar la varianza y la desviación estándar de las ventas de 100 restaurantes de comida rápida situados en el distrito. Entonces, el tamaño de la muestra es 100. Como ustedes pueden ver, encontramos en la primera columna están las clases. La primera columna están las clases y las clases van, pues la primera clase, su límite inferior del intervalo es 700, su límite superior del intervalo es 799. La segunda clase, ¿qué nos dice? Su límite inferior del intervalo es 800, su límite superior del intervalo es 899. Y así nos vamos hasta la última clase, donde el límite inferior del intervalo es 1800 y el límite superior del intervalo es 1899. Una vez que ya tenemos la distribución de frecuencias, una vez que ya tenemos construido ahí la distribución de frecuencias, lo que viene a continuación, ¿cuál es? Debemos determinar el punto medio o la marca de clase de esa distribución de frecuencias. Entonces, para la primera clase, ¿cómo determinamos ese punto medio? Para poder determinar ese punto medio, simplemente lo que hacemos, es lo siguiente, decimos 700, que es el límite inferior del intervalo de la primera clase, más 799, y todo eso lo dividimos para 2, y ahí tenemos la marca de clase o el punto medio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de la primera clase, y en ese caso es igual a ¿cuánto? Es igual a 750. Que lo tenemos ahí como segunda columna. Si queremos determinar cuál es la marca de clase en el siguiente intervalo, decimos, la marca de clase en el siguiente intervalo es igual a lo siguiente, 800 más 899, y todo eso dividido para 2. Entonces, el resultado, ¿cuánto es? El resultado es 850. Y ese es el segundo valor de la marca de clase. Y vámonos al último intervalo. El último intervalo, ¿qué nos dice? 1800 más 1899 dividido para 2. Eso nos permite determinar la marca de clase. ¿Y esa marca de clase a cuánto es igual? Esa marca de clase es igual a 1850. A 1850. Entonces, aquí tenemos el punto medio de la primera clase, ¿verdad? Primera marca, el punto medio de la segunda clase y el punto medio de la última clase. Y así hemos determinado la segunda columna. La tercera columna es la frecuencia. Esa frecuencia se obtuvo, pues claramente, lo que se realizó en este ejercicio fue primero levantar la información. Luego de que se levantó la información, se la ordenó como distribución de frecuencias. Esa distribución de frecuencias permite tener la información de manera ordenada y clasificada por clases. Y luego en la tercera columna están las frecuencias, que simplemente nos dice que la primera clase, es decir, los valores que están entre 700 y 799, ¿cuántos valores hay entre esas clases? Hay 4 valores. En la segunda clase, que es entre 800 y 899, ¿cuánto es la frecuencia que hay o el número de valores que hay entre esas clases? Son 7. Y por último, en la última clase, que los valores están entre 1800 y 1899, ¿cuánto es la frecuencia en ese valor? Pues simplemente es 1. Si sumamos toda la frecuencia y toda esa columna, el valor de n, ¿a cuánto es igual? El valor de n es igual a 100, ¿no? Y aquí viene ya la elaboración o cómo nosotros tenemos que determinar la desviación estándar o varianza. Si ustedes pueden ver, las 3 primeras columnas
son las mismas columnas que estaban en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a determinar la varianza y la desviación estándar. Las tres primeras columnas son las mismas columnas que estaban en la pantalla anterior. Pero se le ha añadido una cuarta columna. ¿Y esa cuarta columna a qué es igual? Esa cuarta columna es igual a f por x. Es decir, vamos a multiplicar, ¿cómo sacamos la columna? Voy a hacer así mismo dos valores. F por x es lo que nos dice la cuarta columna. F por x. El valor de f por el valor de x. Entonces, el valor de f, ¿qué es? Es la frecuencia. Voy a hacer las dos primeras clases. Ustedes tienen en la primera columna, pues la primera clase que es 700. No, luego tienen 799. La siguiente les dice 800. Y luego hay 899. El punto medio, marca de clase para esos valores es 750 y 850. El punto medio es 750 y 850. Luego que ya tienen el punto medio, tienen la frecuencia. La frecuencia, por ejemplo, aquí tienen el valor de f, aquí está clase. La frecuencia es, en este caso, ¿cuánto? La frecuencia es 4 y 7. 4 y 7. Y en la siguiente columna tienen f por x. Entonces, ¿cómo obtengo ese valor de f por x? Es 4 por 750 y 7 por 850, que tenemos, eso nos da un valor, pues, 4 por 750 es 4 por 520, 4 por 728, aquí 3000, ¿verdad? Y el valor de abajo, 3000, y el valor de abajo es aproximadamente 5950. 3000 y 5950. Si nosotros sumamos, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente, y de esa manera se saca f de x. Ustedes tienen en la parte inferior de su pantalla, ¿no? En la columna 4, donde está f por x, que el valor total de la suma de f por x es aproximadamente 125.000, ¿no? 125.000. Es aproximadamente 125.000. Entonces, f por x es 125.000. Si ustedes quieren sacar la media, ¿qué va a ser igual? A la sumatoria de f por x dividido para el valor de n. Y esa sumatoria de f por x es 125.000, ¿verdad? Dividido para el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra, en ese caso, ¿cuánto es? En ese caso es 100. Por lo tanto, aquí podríamos decir que la media es igual a ¿qué? La media es igual a 1250. La media es igual a 1250. Entonces, ese valor de 1250 es la cuarta columna. Para que no nos perdamos en el ejercicio, la primera columna son las clases, es decir, cómo se ha ordenado la información una vez que se ha levantado esa muestra de 100 elementos. La siguiente columna es el punto medio, es decir, el punto medio de las clases, que ya lo sacamos, ¿no? La mitad entre 700 y 799 y 750. La tercera columna son las frecuencias. ¿Cuántos valores de esa muestra de 100 están entre el intervalo 700 y 799? En la primera clase son 4. ¿Cuántos valores de esa muestra de 100 están entre 800 y 899? En la siguiente clase es 7 y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos el valor f por x. La cuarta clase, ¿a qué es igual? La cuarta clase es igual a x menos mu. Es decir, x menos la media que yo he puesto ahí, ¿no? Que en este caso x menos mu, ¿no? X menos la media. ¿Cuál es el valor de la media? El valor de la media es 1250. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente es la resta. X menos mu simplemente es la resta entre ¿qué? Entre 750 y 1250. Si yo resto 750 menos 1250, ¿verdad? La respuesta, ¿cuánto es? Es menos 500. Vamos a la segunda clase, en el punto medio, si yo resto 850 menos 1250, la respuesta es igual a menos 400. Vamos a la última clase, cuyo límite inferior del intervalo es 1800 y cuyo límite superior del intervalo es 1899. Si yo resto aproximadamente, si yo hago la siguiente resta, 1850 menos 1250, entonces la respuesta, ¿cuánto es? Es 600, ¿no? Entonces ahí ya tengo la siguiente columna, x menos mu.
sería la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima columna. Yo tengo una columna que se llama x menos μ al cuadrado. Ese valor de x menos μ al cuadrado no es otra cosa que la columna anterior elevada al cuadrado. Y la última columna es la multiplicación de la columna de la frecuencia por la columna x menos μ al cuadrado. Una vez que yo ya he realizado toda esa tabla, ustedes en los ejercicios que están de tarea y de actividades por cada sesión que van realizando, en esos ejercicios, ustedes ahí pueden tomar la información y hacerlo en una hoja de cálculo, ¿no? En una hoja de cálculo es muy fácil, muy factible calcular pues estas medidas de tendencia central y armar un conjunto de números pues simplemente amarrando celdas, ¿no? Finalmente, ¿para qué? Una vez que la última columna la sumamos, vamos a obtener de esta forma lo que es la varianza y su respectiva desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a borrar. Bien, entonces nosotros podemos observar que para estimar la varianza que es sigma al cuadrado, ¿eso a qué es igual? La varianza que es sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de f, multiplicado por x menos μ al cuadrado, dividido para n. Ahí tenemos. Entonces, el numerador, si regresamos la pantalla, el numerador no es otra cosa que la sumatoria de la última columna. La sumatoria de la última columna nos da 6 millones aproximadamente 680.000, ¿no? 6.680.000 dividido para el tamaño de la muestra, 6.680.000 dividido para el tamaño de la muestra, que en este caso es 100. Si eliminamos los ceros, tenemos que, en este caso, la varianza que es igual a 66.800. 66.800 es el valor, 66.800 es el valor de la varianza, aproximadamente. Si nosotros restamos lo que es bueno, una vez que ya hemos realizado eso, a continuación, ¿qué podemos hacer? Simplemente podemos obtener su desviación estándar. Para obtener su desviación estándar, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de los 66.800 y automáticamente tenemos la medida de dispersión, que aproximadamente es 258.5. 258.5. Entonces, es así, ¿no? De una manera muy sencilla, como podemos estimar tanto la varianza como la desviación estándar para datos agrupados. Como pueden ver, voy a retroceder la pantalla. Como pueden ver, hay que realizar un proceso un poco más elaborado, quizás un poco más complejo, en donde en primer lugar tenemos que, el primer cálculo que tenemos que hacer es la realización de la columna, que es la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, que vendría a ser la cuarta columna. Luego estimar la media, también la ponemos como columna. Luego la diferencia entre cada uno de los valores de la marca de clase o el punto medio menos la media, ahí ponemos la quinta columna. Finalmente ese valor de x menos la media lo elevamos al cuadrado para obtener una sexta columna. Y la séptima columna multiplicamos la frecuencia por x menos μ al cuadrado. Y la sumatoria de eso, ¿verdad?, es lo que nos da como numerador. Ese numerador, ¿verdad?, o ese sigma al cuadrado no es otra cosa que la sumatoria de x menos μ al cuadrado dividido para n, y eso es igual a 6.680.000 dividido para 100, y la varianza es igual a 66.800. Si sacamos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación estándar, que es igual a 258.5. Bien, ahora hagamos otro ejercicio, ¿no? El ejercicio 2, que nos dice: determinar la varianza y la desviación estándar de una muestra de donativos anuales de un hospital.
Y ahí tenemos el número de observaciones, ¿no? El número de observaciones es una muestra que podemos decir que es una muestra pequeña. En este caso no es una muestra grande donde necesitemos ordenar datos, sino que la información que tenemos en la pantalla es la información que a través de ella vamos a poder manipularla para obtener las respectivas medidas de dispersión. Entonces, ¿qué hacemos o qué tenemos en nuestra pantalla? En primer lugar, lo que tenemos es el cálculo de la media, ¿no? Ahí hemos obtenido la media. De ese conjunto de datos, obtenemos la media. Aquí, como ya es una muestra pequeña, voy a borrar. Aquí, como ya es una muestra pequeña, como podemos ver que es una muestra pequeña, entonces, perdón, tenemos que calcular la media, ¿no? Y para estimar la media en una muestra pequeña, ¿qué es igual? La media es igual a la sumatoria, ¿verdad? A la sumatoria de x, dividido para ¿qué? Dividido para n. Entonces, una vez que hemos explicado eso, la sumatoria de x dividido para el número de datos, obtenemos lo que ustedes tienen en su segunda columna, que es el valor de la media. Ese valor de la media, ¿qué es igual? Ese valor de la media es igual a 1351. Y a partir de este valor de la media, es como tenemos conformada nuestra segunda columna. La tercera columna, ¿en qué consiste? Como ustedes ya saben que la varianza, en este caso, la varianza al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado dividido para ¿qué? Dividido para n. X menos la media elevado al cuadrado dividido para n. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es obtener x menos la media al cuadrado. Generalmente, incluso cuando es una muestra así pequeña, ya no se lo representa como sigma, sino que generalmente se lo representa con una s al cuadrado, y aquí pues se le pone n-1, ¿no? Generalmente, n-1. La siguiente columna no es otra cosa que la tercera columna elevado al cuadrado. Y una vez que vemos esa tercera columna elevado al cuadrado, lo sumamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos, por ejemplo, la primera observación es 863. La media de ese conjunto de datos es igual a 1351. La tercera columna, ¿qué hace o qué nos indica? Simplemente es la resta entre la observación y la media. En este caso es menos 488. ¿Por qué? Porque 863 menos 863 menos 1351, ¿a qué es igual? Es igual a menos 488. Eso es x menos la media, a menos 488, lo cual quiere decir x menos la media, ¿no? Y la siguiente columna, ¿cuál es? X menos la media elevado al cuadrado. Una vez que ya tenemos trabajada la cuarta columna, que es x menos la media elevado al cuadrado, sumamos esa columna, y la suma de esa columna nos permite tener ya el numerador. Y ese numerador, en ese caso, en el caso de este ejercicio, el valor de ese numerador, en el caso de este ejercicio, ¿a qué es igual? Es igual a 1.593.770 aproximadamente. ¿Sí? 1.593.770. ¿Qué es lo que hemos calculado? Ahí está. Luego dividimos ¿para qué? Dividimos para n-1. Todo ese procedimiento lo podemos ver claramente en la pantalla, ¿no? Aquí está 1.593.770 dividido para n-1. Entonces, ¿dividido para qué? Dividido para 12 menos 1, porque eran 12 datos, y eso nos da la varianza al cuadrado, y ese valor de la varianza al cuadrado, ¿a qué es igual? A 144.188. La varianza al cuadrado es igual a 144.188. Y aquí está la varianza al cuadrado.
144.188. Si nosotros esa varianza que está al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada, simplemente decimos que la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 144.188 y eso nos va a arrojar, ¿verdad? Eso nos va a arrojar aproximadamente, ¿verdad?, el valor de 380.64 como respuesta a la desviación estándar. El cálculo de la varianza y la estimación, tanto el cálculo de la varianza como la estimación de la desviación estándar, son fundamentales para poder estimar, para poder trabajar todo lo concerniente a medidas de dispersión, ¿no? Un tercer ejercicio. Antes de hacer este tercer ejercicio, como es mucho más manejable por la cantidad de datos que existen y podemos irlo relacionando, ¿no?, para irlo haciendo paso a paso, vamos a proceder a borrar el pizarrón. Ahí está. Bien, dice el ejercicio, dice, el número de cheques cobrados diariamente en las 5 sucursales de un banco durante el mes anterior tuvo la siguiente distribución de frecuencias. La entidad sabe que una desviación estándar mayor de 200 cheques diarios ocasiona problemas. Estime la varianza y la desviación estándar. Bien, antes de continuar con nuestro ejercicio, no se olviden que nosotros estamos siguiendo como texto guía el libro de Administración y Economía de Levy, el libro de Estadística para Administración y Economía de Levy. Es así que todos los ejercicios y todas las notas, ¿verdad?, que vamos a desarrollar, pues van a salir de nuestro texto guía y también de ahí pues las lecturas para que ustedes amplíen sus conocimientos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Aquí tenemos la clase, como es un ejercicio mucho más manejable, ahí está la clase, y en la clase tenemos los siguientes datos: 0, 199, 0, ya saben que son cheques, 0, 199, ¿verdad?, el número de cheques. Luego tenemos 200, entre 200 y 399, 200 y 399. La tercera clase es 400, entre 400 y 599, 400 y 599. La siguiente es entre 600 y 799, 600 y 799. La siguiente es entre 800 y 999, entre 800 y 999. Ahí están las clases. Lógicamente, el primer paso es sacar la respectiva marca de clase. La frecuencia ya nos dan. La marca de clase ya sabemos que es el punto medio entre el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. En este caso es 99.5. El siguiente valor es 200 más 399 dividido para 2. Ya está estimado en la pantalla, que ustedes lo tienen, es 299.5. Luego de ese valor tenemos 499.5, 699, va a ir aumentando en 200, ¿no? 499.5, 699.5 y finalmente, ¿qué tenemos aquí? 899.5. Esos son los valores de la marca de clase. Ahora las frecuencias tenemos que son iguales a ¿qué? A 10, 13, 17. En la primera clase tenemos el valor de 10, en la segunda clase tenemos el valor de 13, en la tercera clase tenemos el valor de 17, en las dos últimas clases tenemos el valor de 42 y 18, ¿verdad? La cuarta clase tiene un valor de 42 y la quinta clase tiene un valor de 18. Si nosotros sumamos las frecuencias pues el tamaño de la muestra es igual a 100. Muy bien, es así como tenemos estructurado nuestro ejercicio. Pero ¿qué viene a continuación? A continuación podemos estimar tanto la desviación estándar como la varianza, como lo podemos ver ahí. Entonces,
¿Cuál es el paso que damos a continuación? Simplemente sacamos f por x, ¿no? Y esos valores de f por x es simplemente la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, en este caso es 995, ¿verdad? Los siguientes valores ustedes lo tienen en su pantalla. Los siguientes valores son 3893.5, ¿verdad? 3893.5 y así sucesivamente para darnos un total de ¿qué? ¿Cuál es el total que tenemos ahí? El total que tenemos en esa parte es igual a 58.000, aproximadamente a 58.950. Así es, 58.950. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Lo primero que hay que hacer para estimar la varianza o la desviación estándar es sacar la media. Y la media, que es igual en una distribución de frecuencias o en un conjunto de datos ordenados a la sumatoria de f por x dividido para n. Por lo tanto, tenemos 58.950 dividido para ¿cuánto? Dividido para 100. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a 589.5. Y ese es el valor de la media, que lo vamos a poner aquí como mu. El valor de la media, que lo vamos a poner aquí como mu, es 589.5. Acá 589.5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos los valores de mu. Y hasta ahí, ¿qué tenemos? Pues hasta ahí tenemos la primera columna, la segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta. La sexta columna, ¿qué es? La sexta columna simplemente es x menos el valor de la media, x menos mu, ¿no? X menos el valor de la media. ¿Cómo lo obtengo? X 99.5, x 99.5 menos el valor de la media. ¿Cuánto es el valor de la media en este caso? 589.5. 99.5 menos 589.5 va a salir un número negativo, y en esa columna, que es la sexta columna, eso es igual a ¿cuánto? A menos 490, ¿no? Menos 490, y así sucesivamente. Después de eso, si regresamos a nuestra pantalla, ¿qué tenemos? Tenemos x menos mu al cuadrado, es decir, x menos la media elevado al cuadrado. Vendría a constituir la séptima columna, x menos la media al cuadrado. Entonces ahí ya, en ese caso, tenemos, por ejemplo, 110 elevado al cuadrado, 310 elevado al cuadrado, menos 290 elevado al cuadrado, menos 490 elevado al cuadrado. Entonces eso es x menos mu elevado al cuadrado. Y finalmente, la última columna, ¿qué nos dice? La última columna nos dice que la desviación estándar, o sigma al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de f por x menos mu, a la sumatoria de f, por x menos mu elevado al cuadrado, dividido para ¿cuánto? Dividido para el valor de n. Entonces, x menos mu elevado al cuadrado es la última columna. Y al ser la última columna, como es una muestra, simplemente es ¿a qué valor correspondería x menos mu elevado al cuadrado? Aproximadamente. Sería igual como a 587.000, ¿no? Entonces, ese valor de 587.000, lo que hacemos es restarlo para dividirlo para el valor de n, y de esa manera tenemos un valor aproximado de 587, ¿no? De 587. Es decir, el procedimiento que seguimos para calcular la media y la desviación estándar y la varianza es exactamente el mismo que en los ejercicios anteriores. Entonces, no es necesario que perdamos más tiempo pues en estos ejercicios de media y medidas de dispersión. Bien, ahora, aquí hay algo sumamente importante que tenemos que anotar. Que hay una relación entre las medidas, una relación entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Existe una relación muy importante entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque gracias a las medidas de dispersión nosotros podemos determinar qué tan confiable puede ser la media como medida de tendencia central.
O sea, definitivamente, gracias a las medidas de dispersión, nosotros podemos determinar qué tan confiable es la media, de acuerdo como medida de tendencia central, ¿no? Entonces, y hay una relación muy, muy interesante. Voy a borrar a continuación. Y aquí hay algo muy interesante. Mientras mayor es la desviación estándar o varianza, menos confiable es la media como medida de tendencia central. No, repito, mientras mayor es la desviación estándar o varianza, menos confiable es la media como medida de tendencia central. Bien, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Si nosotros hemos dicho que la media, supongamos la media, una media muestral, es igual a la sumatoria para datos agrupados, es igual a la sumatoria de f por x dividido para n, y esa es la forma de estimar la media para datos agrupados, ¿no? Y también hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que la desviación estándar para datos agrupados, en este caso, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria, de f, en este caso, para datos agrupados, sí, la sumatoria de qué? De f por x menos la media elevado al cuadrado, y todo eso dividido para n. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Para entender lo que estamos diciendo, es decir, la relación entre las medidas de tendencia central y de dispersión, hay que tomar en cuenta que las medidas de dispersión lo que van a hacer es, de alguna u otra manera, cuantificar, de alguna u otra manera lo que van a hacer es cuantificar la variabilidad de las medidas de tendencia central. Simplemente lo que hace es cuantificar la variabilidad de las medidas de tendencia central. Por esa razón, mientras mayor es la desviación estándar o varianza, menos confiable es la media como medida de tendencia central. Repito, mientras mayor es la desviación estándar o varianza, menos confiable es la media como medida de tendencia central. En cambio, mientras menor es la desviación estándar o varianza, más confiable es la media como medida de tendencia central. ¿No? Eso debe de quedar muy claro. ¿Por qué? Porque la desviación estándar lo que va a hacer es medir la variabilidad. La variabilidad en promedio que existe del total de conjunto de datos, ya sea ordenados o no ordenados, en relación a su media. Y para explicar un poquito mejor esto, podemos decir lo siguiente. Supongamos, ¿por qué es importante la variabilidad? Supongamos que estamos tomando un muestreo, y ese muestreo es de un conjunto de estudiantes de una universidad a esa universidad queremos determinar cuál es el promedio de edad del primer semestre de una determinada carrera estudiantil. Entonces, ¿qué ocurre? Si sacamos los valores y decimos, bueno, aquí vamos a tener, los estudiantes oscilan en el primer semestre entre 18, hubo una muestra de unos 8 datos, ¿no? El primer estudiante tiene 18 años, el segundo a lo mejor tiene 20, el tercer estudiante a lo mejor tiene 19 años, el cuarto estudiante a lo mejor tiene 17, el quinto a lo mejor tiene 19 también, el sexto estudiante a lo mejor tiene 21, el séptimo estudiante a lo mejor tiene 19 también, y el octavo estudiante sucede que tiene 35. ¿Verdad? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Lógicamente, la desviación estándar va a reflejar que este valor 35 en relación a la media, ¿verdad? Ese valor de 35 lo va a reflejar la desviación estándar y también lo va a reflejar la media. Cuando tenemos un dato así que distorsiona a los demás conjuntos de datos, ¿verdad? El valor de la media, ¿qué va a pasar con el valor de la media? El valor de la media va a crecer.
Entonces, se va a distorsionar esa medida como una medida de tendencia central para ese conjunto de datos. Se va a distorsionar esa medida como una medida de tendencia central para ese conjunto de datos. Por lo tanto, si tenemos un conjunto de datos de esa manera, para poder obtener una media más adecuada, tenemos que eliminar este valor, y al eliminar ese valor, ya podemos tener una media que sea más representativa de esa población estudiantil, ¿no? Recuerden, un valor de un conjunto de datos del cual queremos estimar una medida de tendencia central, mientras más alto sea, eso va a provocar que la media se sobreestime, es decir, su valor se vaya hacia arriba, y mientras más bajo sea, eso provoca que la media se subestime. Lo ideal sería eliminar ese dato o tomar una nueva muestra, porque esa variabilidad o esa diferencia entre ese dato y su media lo va a reflejar la desviación estándar. La desviación estándar, por esa razón, es muy importante porque es un indicador de la variabilidad de los datos y de la confianza de las medidas de tendencia central para llegar a conclusiones que podamos obtener, ¿no? Otra cuestión sumamente importante tiene que ver con el coeficiente de variación. O sea, el coeficiente de variación es una relación, muestra una relación, ¿verdad?, entre la desviación estándar y la media. También se lo utiliza como una medida de dispersión, pero lo más utilizado y lo más común y lo más aplicado a diferentes campos de los negocios como el mercadotecnia y las finanzas es la desviación estándar. ¿Qué nos dice el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, que en este caso no lo vamos a poner así, ¿no?, como coeficiente CB, generalmente lo pueden encontrar ustedes como un valor de CB. El coeficiente de variación, ¿a qué es igual? El coeficiente de variación es igual ¿a qué? A la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, a la desviación estándar dividido ¿para qué? Dividido para la media. Así se obtiene el coeficiente de variación. Puede darse el caso en que la desviación estándar sea pequeña de un conjunto de datos y el coeficiente de variación sea grande. O también puede darse el caso en que el coeficiente de variación sea pequeño, en cambio la desviación estándar sea mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es lo importante en el momento de analizar la relación que existe entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Finalmente, tenemos que tomar consideraciones que se tienen que tomar en cuenta y que es muy importante. Es un teorema de la estadística que nos permite incluso entender cómo generalmente los datos están distribuidos en una distribución de frecuencias, sin importar qué tipo de distribución tengan ese conjunto de datos, ya que más adelante en nuestro curso vamos a ver que existen un conjunto de distribuciones como son la distribución normal, la distribución de Poisson o la distribución binomial para variables aleatorias que pueden ser continuas o discretas, y dependiendo de eso nosotros podemos escoger el tipo de distribución. Pero las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos este siguiente teorema, que es el teorema de Chebyshev, tenemos que tomar en cuenta que la desviación estándar nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores en una distribución de frecuencias en relación a su media. Dónde están localizados los valores en una distribución de frecuencias en relación a su media. Supongamos, ¿qué dice el teorema de Chebyshev? El teorema de Chebyshev menciona o nos dice que no importa la forma que tenga la distribución, ¿no?, la distribución de frecuencias, al menos el 75% de los valores están a más o menos 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Y el 89% de los valores, es decir, casi el 90%, están a más o menos 3 desviaciones estándar. Para entender un poquito esto, vamos a suponer que la distribución tiene una forma normal. Por eso dice que no importa la forma que tenga la distribución, vamos a suponer que tiene una forma normal y vamos a hacer una pequeña gráfica acá, ¿no? O sea, la importancia de la desviación estándar es que la desviación estándar nos va a indicar en qué porcentaje los datos están agrupados en relación a su media. Entonces, si nosotros tenemos una distribución de probabilidad de este tipo, y esta distribución de probabilidad está de la siguiente manera.
de este tipo. Y la distribución de probabilidad la tenemos de la siguiente manera. Ahí está. Esa es la distribución de probabilidad. Entonces, si aquí está la media, ahí está la media. Si tenemos ahí la media, vamos a decir que está a más o menos 2 desviaciones estándar. Más o menos, supongamos aquí está 2 desviaciones estándar positivas, 2 desviaciones estándar negativas. Y luego aquí tenemos 3 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar. Entonces, el teorema de Chebyshev lo que está diciendo claramente que gracias a la desviación estándar nos permite localizar los datos y por lo tanto este teorema nos dice que al menos el 75% de los valores caen, al menos el 75% de los valores caen ¿entre qué? Entre más o menos 2 desviaciones estándar en relación a su media. Aquí está el 75% de los valores. Y por otro lado nos dice que el 89% de los valores cae entre más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que el 89% de los valores, lo voy a poner con rojo, acá, todo esto, aquí está el 89%, está a más o menos 3 desviaciones estándar. Es decir, la desviación estándar permite determinar en qué porcentaje están concentrados los datos en relación a su media, ¿no? En relación a su media. Por esa razón es muy importante su cálculo, su estimación. Por esa razón le hemos dedicado muchísimo tiempo al aprendizaje de la metodología de cómo determinar las medidas de tendencia central y principalmente las medidas de dispersión, porque la desviación estándar tiene muchísima aplicación y nos permite determinar el grado de concentración de los datos en relación a su media de acuerdo al teorema de Chebyshev. Finalmente, como conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las medidas de dispersión nos ayudan a determinar el grado de relevancia del cálculo de la media de una muestra. Y mientras mayor es la desviación estándar o varianza, menor confiabilidad existe en la media y viceversa, ¿no? Como ya lo habíamos analizado. Las medidas de dispersión siguen un método más elaborado para los datos agrupados. Es muy fácil estimar la desviación estándar y la varianza para datos que no son agrupados y es mucho más complicado o se necesita un proceso más elaborado para determinar la varianza y la desviación estándar para datos agrupados. Todas estas cuestiones que hemos aprendido hasta aquí, con esto terminamos medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Con esto acabamos el primer bloque de nuestro curso, que consiste fundamentalmente en el ordenamiento de los datos y cálculos de sus medidas de tendencia central y dispersión, ¿no? Y también su representación gráfica. Ya podemos nosotros tomar un conjunto de datos y analizarlos, llegar a conclusiones importantes. Si queremos levantar encuestas, el resultado de esas encuestas ya las podemos organizar en distribuciones de frecuencias para calcular las respectivas ojivas porcentuales, para calcular los respectivos histogramas, estimar las medidas de tendencia central media, mediana y moda y calcular sus medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar. Vimos otra medida de dispersión de la cual no hicimos ejercicios, que es el coeficiente de variación. Bueno, ese coeficiente de variación se calcula a partir de la varianza y de la media, pero siempre lo más utilizado en las ciencias sociales y que mayor relevancia tiene son la varianza y la desviación estándar. Entonces, no olviden la conclusión. Las medidas de dispersión nos ayudan a determinar el grado de relevancia del cálculo de las medidas de tendencia central, principalmente la estimación de la media. Y gracias al teorema de Chebyshev y gracias a la desviación estándar, podemos decir que los datos se encuentran agrupados sin importar la forma de la distribución en un aproximadamente 75%, ¿verdad? En un aproximadamente, sí, 75% a 2 desviaciones estándar de la media y el 89% de los datos se encuentra distribuido a más 3 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. Quizás esto suene abstracto, quizás en este momento esto le suene un poco confuso, pero a medida que vayamos desarrollando el curso y cuando ya entremos a analizar probabilidades y cuando veamos lo que es la distribución normal, vamos a entender mejor el teorema
y vamos a entender por qué nos puede servir y cómo nos ayuda a estimar una determinada probabilidad, ya que la teoría de la probabilidad es muy importante en la administración de empresas y principalmente en la mercadotecnia, porque generalmente los empresarios tienen que vivir bajo condiciones de incertidumbre y tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Pues mi recomendación final, como siempre, continúen haciendo sus tareas, realicen sus actividades, lean los capítulos y eso los va a complementar muy bien en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.